Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de la energía cinética en un movimiento angular o en un movimiento rotacional. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Cuando nosotros hablemos de energía cinética no va a ser solamente un medio de m por b al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta la I y la W. Entonces, pero de por sí la estructura se mantiene casi igual. ¿Qué sucede? ¿Y qué significa? Y es bicincitas, como decía Newton, o en este caso sería el momento de inercia, el cual es la medida de una inercia rotacional que está almacenada dentro de un cuerpo. Cuando gira en torno a uno de los ejes principales, el eje de rotación, ¿qué sucede? La inercia rotacional es representada como una magnitud vectorial acá mismo. Ahora, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Y es la velocidad angular. La rapidez angular sería esa W de ahí. Bien, ya que tenemos en cuenta esas dos variables, ahora sí necesitamos que revisar tres diferentes casos en donde se puede aplicar diferentes momentos de inercia. ¿Por qué? Porque no van a tener el mismo eje de rotación, no van a tener la misma estructura y no van a rotar de forma muy similar. Vamos a tener acá un disco o un cilindro. Luego tenemos una esfera. Y por último tenemos un aro o un anillo. ¿Listo? Ya que tenemos aquello, cada uno de esos va a tener un momento de inercia diferente. El cilindro va a tener un momento de inercia de 1 medio de masa por radio al cuadrado. La esfera, 2/5 de masa por radio al cuadrado. Y el aro es simplemente masa por radio al cuadrado. Bien, entonces la masa y el radio son importantes para encontrar el momento de inercia, que luego aplicándole la rapidez angular encontramos la energía cinética rotacional. Bien, acá es donde voy a hacer yo los dibujos de lo que sería el disco, el cilindro, la esfera y el aro. Entonces acá tenemos el cilindro, acá tenemos la esfera completamente sólida y acá tenemos el aro. Vamos a tener en cuenta que hay un eje de rotación. Siempre va a haber un eje de rotación cuando nosotros tenemos un cuerpo sólido que se pueda mover en un campo tridimensional como lo son los cubos o en un campo bidimensional como lo pueden ser los cuadrados. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que hay una rapidez angular que hace que rote de cierta manera, pues eso es justamente lo que nosotros tenemos que calcular aplicando la energía cinética. Para aquello voy a aplicar yo un ejemplo. Entonces en este ejemplo digamos que vamos a aplicar solamente es un cilindro o un disco de esta manera. ¿Listo? Este disco, ¿qué tiene? Tiene una rapidez angular y esa rapidez angular digamos que es de 10 radianes sobre segundo. Un radián es una unidad adimensional y el segundo es la unidad del tiempo. Ahora, acá tenemos un radio y este radio está pues con unidad de metro y digamos que es de 0,5. Entonces 0,5 metros para el radio de este cilindro. Y una masa en total de 2 kilogramos. Perfecto. Es decir que si acá tenemos un disco o un cilindro, ¿cuál es la fórmula del momento de inercia que tenemos que utilizar? Porque no nos dan un momento de inercia. El momento de inercia nosotros lo tenemos que encontrar para luego aplicarlo en la fórmula de la energía cinética rotacional. Aplicamos el 1 medio de masa por radio al cuadrado y sustituyendo los datos, ¿cómo nos quedaría? 1 medio de 2 kilogramos de 0,5 metros elevado al cuadrado. Mitad de 2,1, mitad de 2,1. Es decir, 0,5 elevado al cuadrado, que es 0,25. El kilogramo de acá atrás y luego metros al cuadrado. Bien, entonces, el momento de inercia está medido en la unidad de kilogramo metro al cuadrado, según el sistema de unidades internacional. Ahora, energía cinética rotacional. Tenemos 1 medio de momento de inercia por la rapidez angular. Entonces, acá tenemos 0,25 kilogramo metro al cuadrado y luego 10 radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Nosotros vamos a después aplicar un análisis bidimensional para encontrar una unidad específica de las energías. Ahora, tenemos 1 medio de 0,25 kilogramo metro al cuadrado multiplicando, ¿qué? 10 por 10 sería 100 radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que 1 medio de 100, ¿cuánto es que da? Pues la mitad de 100 es 50. Entonces sería 50 por 0,25 y ese sería nuestro resultado final. 12,5. Listo, ya tenemos el valor numérico. Bien, pero ahora, ¿qué unidad utilizamos? Entonces aplicamos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que eso es propio de Newton,
y luego tenemos un metro y un radian al cuadrado. El radian al cuadrado lo descartamos porque es una unidad adimensional. Multiplicamos el newton con el metro que nos queda de aquel 0,25 kilogramos metro al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos queda? Joule. Newton por metro da joule o julio. Esa es la unidad para el Sistema Internacional de Unidades del Trabajo y de la Energía. Habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...